La nación atraviesa momentos difíciles. Un verdadero terremoto político sacude al Perú. El país completa más de 6 semanas sumido en protestas masivas, una violenta represión policial y un clima de tensión generalizado. Luego de que Pedro Castillo, el presidente elegido en 2021, intentara cerrar el Congreso, pero terminara destituido y reemplazado en el cargo por la vicepresidenta Dina Boluarte. Con más de 60 muertos, cientos de heridos y detenidos y un grado extremo de polarización, esta es la peor crisis social y política de las últimas décadas en el Perú. Soy Sandra Borda y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Unboxing, una serie de análisis y opinión sobre la actualidad latinoamericana, producida por Democracia Abierta. En este episodio sacaremos de la caja el terremoto político que se vive en Perú. La mañana del miércoles 7 de diciembre del 2022, el Perú se partió literalmente en dos. El entonces presidente Pedro Castillo anunció por televisión el cierre del Congreso hasta que se eligiera uno nuevo, en un plazo máximo de 9 meses. Esta situación intolerable no puede continuar. Castillo pretendía impedir la votación de la moción de vacancia que amenazaba con sacarlo del cargo, programada para el mediodía de ese mismo miércoles. Pero la jugada le salió mal y terminó haciéndose un autogolpe de Estado. Los ministros de su gabinete renunciaron y la policía, el ejército y los demás poderes públicos rechazaron rápidamente el anuncio de Castillo y expresaron su apoyo al Congreso. El Congreso, por su parte, se reunió a la hora programada, suspendió a Castillo del cargo y posesionó a Dina Boluarte como la primera mujer presidente del Perú. Hagamos juntos un Perú de todos. Casi en simultánea, Castillo fue detenido mientras se dirigía hacia la Embajada de México, donde pretendía pedir asilo político junto a su familia. Desde entonces, en las calles y carreteras de todo el país se realizan manifestaciones multitudinarias que piden la liberación de Castillo, la suspensión del cargo de Dina Boluarte y elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente y Congreso. Algunos piden incluso una asamblea constituyente como la única salida a un ciclo de crisis e inestabilidad política que parece no tener fin en el Perú. La presidenta Boluarte anunció que las elecciones generales de 2024 podrían adelantarse para finales de 2023, pero en las calles la represión de las protestas por parte de la fuerza pública ha sido absolutamente brutal. Es tal la magnitud de la crisis que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país de emergencia del 11 al 13 de enero. En su informe, la CIDH exigió que se investigue de forma imparcial los indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas frente a las movilizaciones ciudadanas. El panorama entonces pinta bastante complicado para el Perú, un país que ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años y donde prácticamente todos los presidentes desde 1990 han terminado o investigados o condenados por la justicia. ¿Podrá entonces el país recuperar la paz y la estabilidad y reparar las profundas grietas sociales y políticas que tienen temblando su democracia? Para analizar este tema en este episodio de Unboxing tenemos con nosotros a Denise Rodríguez Olivari, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora del Instituto Universitario Europeo y candidata a doctorado por la Universidad Humboldt de Berlín. Denise, tal vez la primera pregunta que tenemos los que hemos estado siguiendo de cerca lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo en Perú, es en qué medida, digamos, esto es el resultado de una tendencia, es más de lo mismo de lo que hemos observado en el pasado, o qué características particulares de la actual crisis, digamos, de la actual coyuntura, puede uno identificar qué tanto hay de fenómeno estructural y qué tanto hay de fenómeno coyuntural en lo que está sucediendo en este momento en el Perú. Bueno, gracias por la invitación. Lo que pasa en Perú, bastante lamentable. Las cosas, digamos, que subyacen o que permanecen de crisis anteriores, porque claro, fue una serie de crisis en los últimos años. Una de ellas, que creo que es la más lamentable y la que ocupa los titulares actualmente, es el uso excesivo de la fuerza policial en las represiones, en las protestas a lo largo del país, ¿no? Lamentablemente vemos que aquí hay una línea muy delgada entre cómo puede operar la policía, cuándo entran las fuerzas militares, cuál es el tipo de legitimidad social que tienen a veces para actuar con este grado de violencia o letalidad, ¿no? Ahora,
También el tema de articulación de demandas. Las articulaciones de las demandas, bueno, hablamos de un país con un sistema de partidos colapsado y que a nivel regional se basa básicamente en actores regionales, espontáneos, muy contextuales. Buscan, por un lado, la reposición de Pedro Castillo. Pedro Castillo ya no puede asumir el cargo. Entonces, mucha gente no entiende que eso no puede ser materialmente posible. Buscan que salga Dina Boluarte. Bueno, eso podría ser materialmente posible, pero ¿quién continúa, no? Y por otro lado, es que hagan elecciones en este momento. Entonces, tiene todo un calendario, hay toda una vía para hacer esto. Entonces, hay una serie de cosas que confluyen lamentablemente en esta situación que está llevando 50 muertos en menos de, diría, ahorita somos como 41 días de gobierno. Entonces, hay más muertos que días de gobierno. Creo que es nuestra peor crisis en las últimas décadas. En una columna de hace unas semanas describías la crisis por la que está atravesando el Perú como el síntoma de lo que denominaste un sistema roto. El 80% de los peruanos cree que el sistema económico está diseñado para beneficiar a los más ricos y poderosos. El 81% cree que los partidos políticos y tradicionales simplemente no les importa a la gente, no la representan. El 70% no confía en los expertos y cree que hay una desconexión entre las élites y el país. Y todo esto de acuerdo con los sondeos más recientes de Ipsos. Esas cifras, a pesar de que son cifras que se han presentado con algunas variaciones en América Latina, son incluso superiores al promedio de países como por ejemplo en el caso de Colombia, donde son cifras bastante importantes. Y creo que se suman además a toda esta crisis institucional por la que está pasando el país, teniendo además en cuenta que tienen un promedio histórico de aprobación presidencial bajísimo, solamente del 30% desde el 2002. Todo esto junto, ¿cómo se explica? ¿Qué tanto de explicaciones puramente locales, típicamente peruanas, hay de la existencia de esto que denominas el sistema roto? ¿Y qué parte del deterioro de la situación que está sufriendo en este momento Perú, la confianza entre ciudadanos e instituciones políticas, es tan específico o es más bien el resultado de un fenómeno global? Bueno, empezando por el lado del fenómeno global, a mí me pareció muy interesante este estudio sobre un sistema roto, porque en el Perú yo creo que el sentido común nos diría que el aspecto que saldría más alto sería de repente la economía o la política, pero el que salió en el mayor nivel, incluso a nivel de todos los países encuestados, fue la desconexión entre las élites y el ciudadano. Entonces ahí hay un gran problema de desconexión. Ya el ciudadano común y corriente no cree en lo que le dice el experto. Lo vimos en el COVID. Entonces eso es una crisis lamentablemente global. La gente ya no quiere escuchar a los expertos, han perdido la confianza. Tenemos que ver cómo mejorar los mensajes, cómo mejorar la comunicación de manera efectiva. Entonces vemos que los tres poderes del Estado, y en menor medida el Poder Judicial, son instituciones que no inspiran confianza en la población. Eso hace que la confianza interpersonal en Perú sea bastante baja. Eso también incide, por ejemplo, en el nivel de corrupción, ¿no? Y eso también crea que la gente tenga una alta tolerancia a la corrupción y una alta frustración, ¿no? ¿Cuáles son en este momento en la discusión nacional las alternativas de solución que aparecen, que muchas de ellas en casi todos estos casos pasan por reformas de carácter institucional, pero no solamente por eso? Digamos, ¿cuál es como el menú de opciones que está ofreciendo la discusión nacional en el Perú en este momento acerca de cómo sobrepasar esta crisis, digamos, coyunturalmente, pero también sobre cómo remediar los grandes problemas políticos e institucionales que parece tener Perú en este instante? Y tal vez junto a esa pregunta, con cómo eso alcanza a cubrir las próximas elecciones presidenciales, qué es lo que se va a poder resolver allí y qué es definitivamente, digamos, lo que va a permanecer como problema en el Perú. Lo que necesitamos es la aplicación de una reforma integral a nivel político, institucional, legal. Lo que tenemos es partidos que nacen, crecen, se reproducen y mueren con un ciclo electoral. No hay incentivos para realmente trabajar en largo aliento en los cuadros partidarios. La gente tiene miedo, por un lado, de hacer reformas constitucionales o de tener una nueva constitución, pero por otro lado hay un buen grupo que demanda una asamblea constituyente ya. Y ahí tenemos dos grandes grupos enfrentados. Por un lado está el deseo de refundar y de tener una nueva constitución, pero por otro lado creo que se sobreestima el nivel, uno, de conocimiento que tenemos de la población y sus intereses, y dos, el nivel de conservadurismo que existe en el Perú. Y eso, hay que decirlo, la gente que está promoviendo la nueva constitución, digamos, una asamblea constituyente, son grupos de izquierda. Pero los resultados son otros. Por ejemplo, el 74% de la población desearía que haya servicio militar obligatorio. El 22% está de acuerdo con un matrimonio igualitario. Me parece que es el 30% con el aborto. Entonces, emanaría de esta asamblea constituyente
una constitución que creo que estaría bastante más alejada de lo que los grupos que la proponen ahora les gustaría. Y eso también es una mala lectura de qué tan liberal, progresista podría ser el Perú en estos términos, ¿no? Entonces, son esa serie de balas de plata, como se dice por aquí, que hay que saber bien cuándo usarlas, porque hacer confluir en esta crisis varias demandas de tal envergadura puede ser contraproducente, a mi parecer. Súper, Denise, muchas gracias. Uno de los efectos más nocivos probablemente de la crisis del Perú tiene que ver con el entorno regional. Estamos en una coyuntura en América Latina en donde los organismos de cooperación, los organismos regionales, en donde las formas de acción colectiva en la región cada día están más desvencijadas, cada día son más débiles. Y ahora tenemos un tema adicional que divide a los latinoamericanos. La crisis peruana puso a gobiernos como el gobierno colombiano y el gobierno mexicano de un lado, defendiendo a Castillo, y a otros gobiernos en un intento por defender las reglas del juego de la democracia por encima de la defensa de un presidente con el que son afines ideológicamente. De un lado, como digo, estuvieron Colombia y México, de otro lado estuvo, por ejemplo, Chile. Ahora, el respeto a las reglas del juego democrático es un tema adicional que divide a los gobiernos de la región. Con este problema de por medio se fueron los países latinoamericanos a la cumbre de la CELAC en Argentina. Vamos a ver si en ese escenario son capaces de superar estas profundas divisiones y por fin poner a funcionar a la región como una sola. Esto es Unboxing y yo soy Sandra Borda.